capítulo 4. Sí, ya bajé las 2 libras. Estamos en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Y este mensaje, honestamente, lo preparé el domingo pasado, porque aunque teníamos una persona invitada para predicar, pero dije, ¿qué pasa si se muere? O que por A o por B razón. Yo siempre, aunque tengo un invitado, yo siempre preparo un sermón para no salir ahí hablando de pinturas, de pantalones y de pelo. Entonces, así que yo siempre preparé, así que este mensaje, lo que estoy diciendo, que viene un medio recalentado, no calentado, no. O sea, que es la primera vez que lo voy a predicar, pero tuve que meterlo al microwave un ratito en la tarde para calentarlo. Vamos al capítulo 4 y leeremos el versículo 27. Versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Padre, te pido una vez más tu bendición. Hoy aprenderemos mucho, Señor, a ser sensibles y a tener discernimiento espiritual. Estas son las 2 lecciones que vamos a aprender el día de hoy, Señor. Así que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Glorifícate, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No voy a hacer un repaso porque vamos a ir directamente al tema de hoy. Ya llevamos como unos 5 o 6 mensajes hablando de la tsunamita, o más quizás, 7 mensajes. Y esto va para largo, porque si creen que hoy va a resucitar el Hijo, no va a resucitar en este mensaje, va a ser hasta en el otro que va a resucitar. Y ni creo que ni el otro. Y no llevamos prisa, queremos aprender de la palabra del Señor. Pero vemos a la tsunamita llegando al monte Carmelo, a donde estaba Eliseo en el monte con su criado Giezi. Eliseo le dice al criado que salga corriendo a recibirla. Y cuando el criado sale a recibirla, no se entretiene con él. No le exterioriza cuál es el problema que tiene. La razón es porque de alguna manera entiende que Giezi no tiene la solución para su problema. Y como que ella dice, ¿para qué voy a perder mi tiempo? El muchacho lo he dejado en la cama, lo ha dejado al muchacho muerto en la cama del profeta Eliseo. La historia esa es maravillosa para leerla 1, 2, 3, 4 veces. El niño que había venido como un milagro de parte de Dios está muerto en este momento. Su esposo es anciano, ya no puede darle otro hijo más. Todo parece ser que ella era estéril. Y el niño ha muerto, lo deja en la cama, sale a donde el profeta. El criado sale a recibirla, pero ella no le delibera cuál es el problema que trae. De alguna manera dije en el mensaje anterior que Giezi se sintió como ofendido. Él pensaba que iba a ser el sucesor de Eliseo, así como Eliseo había sido el sucesor de Elías. Y cuando se sintió ignorado, como que queriéndole decir que no te das cuenta que estás hablando con el siguiente profeta. Que así como Elías fue el gran profeta de fuego y ahora Eliseo es el profeta, también yo voy rumbo hacia esa posición.
Es por ello que cuando llega ella donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se agarró de sus pies. Y Giezi quiso quitarla. Vemos que Eliseo enseguida frena a su siervo diciendo: déjala, su alma está en amargura. ¿Y cómo le llamo a este aspecto cuando dice Eliseo, déjala, su alma está en amargura? Esto se llama sensibilidad. Quiere decir que el profeta de Dios era un hombre sensible, tenía sensibilidad, se dio cuenta que tenía una gran amargura. Y por supuesto también eso significa que tenía discernimiento espiritual. Y es que existen tantos con el alma cargada. Usted mismo tiene a la par suya a alguien que usted no sabe que en este momento lo está agobiando, la está agobiando. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le entristece? Usted no sabe lo que está pasando, atravesando la persona que está a la par suya. Por ejemplo, existen tantos con el alma cargada por abandono. Muchos de ustedes que se crecieron sin un padre porque los abandonó. Algunos de ustedes, su padre los abandonó cuando eran niños. Y quiera o no, eso perturba el alma. Y aunque después el padre irresponsable quiera remediar esa situación, no la logrará, porque la herida quedó allí, que cuando más lo necesitaba, ese padre no estuvo con ese niño, con esa niña. No solamente tenemos el cuadro de padres irresponsables, pero también de madres que de repente dejan al marido por otro bocón que las enamoró, que les dijo que la iban a convertir en reina. Te voy a hacer mi reina, mi princesa. Y en realidad lo único que hizo fue destruirle el matrimonio y que dejara abandonado a sus niños. Si eso es terrible. Yo pasé por una experiencia de esa. Yo me crecí sin mi papá hasta los 5 años. Y después de los 5 años me crecí sin mi mamá. Y sé lo que pasa cuando uno no tiene a papá y a mamá junto con unos. Eso difícilmente. El Señor me ayudó a superar eso. Pero si yo digo que no me afectó, sí me afectó. Entonces, abandono. Muchos de ustedes abandono. Pero no solamente estoy hablando de abandono de padres. Aquel hombre que te abandonó, hermana, cuando más lo necesitabas. Que acababas de dar a luz cuando te abandonó. Que te dejó con 4 niños el bandido. Y se le olvidó que esos niños comen. Y se le olvidó que esos niños visten. Y se olvidó de todo y te costó a ti sacar adelante la tarea. Abandono. Hablemos también de los hombres que han sido abandonados. Que me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Y si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Y dice, y yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Y el hombre sin Dios recurre al alcohol y se va al rincón de una cantina a llorar aquello que lo abandonó. Porque si las mujeres sufren, los hombres sufren más. Vaya, por lo menos uno lo acepta. Y entonces, ese abandono. Y deja por eso algunos ponen unos corazones con unas flechas atravesadas. Que se dice que están mostrando herida en el corazón. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿esas heridas se sanan? Nunca se sanan. Siempre estarán presentes. Entonces estoy hablando sensibilidad. Usted no sabe por lo que ha pasado la persona que está a la par suya. Traumas.
Dios mío, ¿quién, qué ser humano no tiene traumas? Aleluya. Nosotros venimos de unos hogares que nos crecieron a puro leño, a puro garrote, a puro cinturonazo, y algunas veces sin causa justificada nos castigaban terriblemente. Yo crecí en un hogar donde ahí no se oía una sola mala palabra, y la única mala palabra que se oía era la palabra baboso. Esa era la única palabra que se permitía. Pero si uno, por ejemplo, venía la abuela o el abuelo, lo mandaba a hacer algo, y uno tenía algunas veces aquello de decir, ¿sabe qué es lo que recibía? Un golpe con el dorso aquí de la mano en los meros labios. ¡Pacá! Que salía la sangre brotando, que uno no quedaba convidado a volver a desobedecer una orden. Estaba el abuelo platicando con alguien en el patio. Cuidado si uno se cruzaba por ahí, así como aquellos que escuchan detrás de las puertas, porque el abuelo solamente le tiraba una mirada a uno, y si uno no obedecía, cuando la visita se iba, venía el abuelo y decía, vení para acá. Tú sabes que cuando los adultos están platicando, no debes estar oyendo lo que los adultos están. Hincate, por favor. Pero abuelo, es que mira, hijo, me decía, el vivo a señas y el tonto a palos. Venga, pa, pa. Entonces, quieras o no, eso dejó traumas. Trauma, porque cuando el niño es de alguna manera abusado físicamente, golpeado físicamente, de ahí viene el punto que cuando tú, ¿te acuerdas cuando te ponían a exponer en la escuela? Lo que hacía es que te ponías a ver para arriba, te ponías a ver para abajo, y cuando te pasaban al frente a hablar delante de tus compañeros y el maestro, el corazón sentías que se te salía aquí del pecho, simplemente porque te creciste en un ambiente donde no podías opinar, no podías hablar, no podías decir nada. Traumas. Inclusive eso de la tartamudez tiene que ver con traumas. El dormir con la luz prendida tiene que ver con traumas. No quiero ser muy explícito y entrar en eso. Los traumas que vienen de dormir con la luz prendida. El trauma de cuando íbamos con los niños, que quería que uno a la fuerza viera abajo de la cama a ver si no estaba el mono. ¿Se acuerdan ustedes? No te vayas todavía, mira si no está el mono. O sea, porque le había, ¿qué fue lo que pasó? Dormiste, niñito, cabeza de ayote, que si no te dormiste come el coyote. ¿Ah? Y que ahí viene el mono. Si no te callas, ahí viene el mono. Ahí viene el mono. Y uno le tenía un pánico al mono. De tal manera que uno no se atrevía a ver debajo de la cama, porque ahí estaba ¿quién? El chango, el mono. Traumas, 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 traumas y traumas. Y algunos de ustedes todavía no se han liberado. Todavía no han entendido que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Aleluya. Aleluya. Los traumas llevan a los jóvenes a recurrir al alcohol, a recurrir a las drogas, a recurrir al placer barato. Y usted no sabe a quién tiene la par, porque no tiene sensibilidad. Rencores. ¿Algunos de ustedes tienen rencores? Rencores, 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 rencores. ¿Sí o no? Rencores. ¿Y por qué no quieren a la suegra? ¿Por qué no la quieren? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no la quieren? Simplemente porque voy a ponerle a usted de ejemplo hoy. Su suegra lo aceptó cuando usted andaba de novio de ella. ¿Y qué le dijo la mamá suya de él cuando se dio cuenta que andaba con él? Ya había muerto. Entonces no dijo nada. Pero se han fijado ustedes que para ninguna suegra el candidato vale la pena. Ese peludo, ese pelón, ese aragán, ese que no sirve para nada, que no tiene ni un petate donde caer muerto.
Yo me recuerdo de un caso, tenía un diácono que me amaba tanto en El Salvador, me quería el hermano. Él tenía una cosa donde hacían zapatos de cuero, maletines de cuero, era, ¿cómo se llama ya talabartero. Y tenía una hija que, como yo soy bien explícito y directo, no era bonita la muchacha. Estaba pasadita de libras y su cara no era de esa cara que uno puede estar pasadito de libras, pero tener la cara más o menos, ¿no? Entonces ella no, pero era una linda hermana, muy, muy servicial, muy linda. Y uno de sus trabajadores se enamora de ella. Y me dice a mí: pastor, yo estoy enamorado. Y ella: ¿te corresponde? Sí, me corresponde. Pero me da miedo, me dijo, decírselo al hermano Ricardo. Ya dije el nombre. Me dijo: que es bien delicado el hermano. Me dijo: no te preocupes, le digo, aquí tienes al patrullero 777, le dije, que va a ir a poner la cara por ti, le dije. Y exactamente, llego con el muchacho y el hermano Ricardo, como que desde que me vio y vio a aquel, como que dijo: ya sé lo que viene. Y ya vi que hasta la cara cambió conmigo. Y entonces llegué y yo, como le dije: hermano, a lo que vengo es que venimos a pedir la mano de su hija. ¿Para quién? Me dijo. Para él, le dije. ¿Con él? Me dijo: si no tiene ni dónde caer muerto, no tiene un petate, vive con su mamá. Y yo lo dejé que sacara todo lo que tenía. Y la mamá de la muchacha sí estaba de acuerdo que el muchacho fuera el novio de ella. Entonces, porque vi que ella y el hermano temblaba, dije: hermanito Ricardo, permítame preguntarle, ¿hace cuántos años usted se casó? Le dije. Hace tanto, pastor, me dijo. Y que se casó bien enamorado. Ah, sí, pastor, ahí cambió la plática. Lo hice que bajara, que se recordara. ¿Y cómo conoció a la hermana? Ahí empezó. ¿Y qué tenía usted cuando se casó con ella? Nada. Nada. ¿Y a dónde la llevó a vivir? Le dije. Mire, pastor, me dijo, ya que me recuerdo. Y puse un cancelito, me dijo, un cancel de plástico. Puse 2 varitas y ahí me la llevé, me dijo. Ah, pero ahora, mire, tengo mi casa, tengo mi negocio. ¿Y quién no le dice que este muchacho mañana no puede tener su casa y puede tener su negocio? Y me dijo: you are right, me dijo. Usted tiene la razón. Y el asunto está que le conseguí al muchacho que se hiciera novio de la muchacha. Yo salí muy contento y el muchacho me dijo: lo voy a invitar a una Coca-Cola. Vamos, le dije, vamos a brindar con una Coca-Cola. Entonces, pero el detalle está que ninguna suegra, la mayoría de suegras no quieren al muchacho. ¿Ah? Y lo mismo, nosotros como padres, cuando aparece una muchacha para nuestras hijas, uy, no, esa muchacha no te conviene. Mira cómo se viste, que anda enseñando las piernas. Mira cómo se pinta, como que es payasa. Mira que es el mismo diablo. Entonces uno le pone todos los defectos. ¿Y eso qué es lo que crea? Rencores. Rencores que muchas veces no se superan. Y que tenemos que superarlos. Porque el Señor nos ha llamado a una vida de gozo y de abundancia. ¡Aleluya! Mire, cuando hace años yo no escuchaba este término depresión. Yo quisiera que alguno de ustedes hoy fuera sincero y que me dijera, porque a mi oficina sí llegan a decirme que tienen cuadros de depresión. Pero cuando pregunto aquí, ¿alguno de ustedes se siente deprimido? Mire, nadie se atreve a levantar la mano. Y ahora yo podría mencionarle 2, 3 que han venido conmigo. Me estoy sintiendo deprimido. Me siento solo. De repente me siento como que estoy en otro planeta. No sé, ya no le siento sentido a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese cuadro no existía. Pero el asunto es que nunca sacan de su corazón lo que los anda dañando, lo que los estorba. Y entonces van entrando en una caja que se llama desesperación. Y la desesperación los va a llevar a la depresión, que la depresión no es para los cristianos, porque el cristiano debe vivir con gozo y alegría.
Pero usted no sabe si la persona que está a la par suya, cuáles son los pensamientos que en este momento tiene. Abusos. Hombres, porque si ustedes piensan que solamente las mujeres han sido abusadas, se equivocan. Hay hombres que han sido abusados. El problema del hombre es que nunca lo va a decir. Nunca va a decir: cuando era niño tuve a alguien que quiso abusar de mí o abusó de mí, etcétera, etcétera. Nadie lo va a querer decir. Fui a una iglesia a predicar una vez. Yo no sé, pero prediqué un mensaje como este que estoy predicando. El muchacho que había cantado las alabanzas tenía una voz tan varonil, tipo Pedro Vargas. Alabemos al Señor, aleluya. Y así con aquella voz dije: qué bárbaro, qué voz la que tiene este tipo. Y cuando empecé a orar por la gente, yo hablé eso, que mientras no sacaran sus problemas no iban a ser libres. Y ese muchacho con la voz tan varonil me dijo: pastor, hoy llegó el día que yo tengo que ser libre de alguien, de algo. Cuando yo era niño, alguien abusó de mí y he vivido con eso toda mi vida. Dijo: fue tan difícil esa situación que me orinaba en la cama porque no tenía valor de decirle a mi mamá ni a mi papá lo que me había pasado. Y por cada vez que me orinaba me castigaban, pero no sabían que eso era resultado de. Ese muchacho lloraba. Yo lo abracé y le dije: no te preocupes, porque a partir de hoy esto no va a estar más en tu alma y en tu corazón. Hoy eres libre de eso que te ha venido angustiando por tanta vida. Abusos. Abusos. Aleluya. Muchas veces, hermana, ustedes no saben cómo el esposo llega esa cara que lleva, porque los patrones abusan, la policía abusa, en la calle abusa. Oiga, hermano, yo creo que teníamos que ser el club de los abusados, porque te abusa el patrón, se aprovecha de ti, se aprovecha la policía, se aprovechan en todas partes y llega a la casa y te siguen abusando. Que saca la basura, que corta esto, que arregla esto, y el pobre hombre dice: si supiera dónde vengo, que me han regañado 1000 veces este día en el trabajo. Por eso el hogar debe ser dulce hogar, que el hombre, después de un día de dificultades, pueda saber que lo está esperando una hermosa mujercita alegre, feliz, que no lo va a regañar. Parece que no lo entendieron. Enfermedades. Por ejemplo, antes de entrar yo al culto me di cuenta de un caso de una hermana que tiene una enfermedad, que si uno la ve, si ella no dice, uno no sabe. ¿Entendió? Y muchos de ustedes quizás probablemente tienen enfermedades y no quieren decir que tengan enfermedades. ¿Y cuál es el punto? La iglesia es una hermandad. Que si usted llora, nosotros tenemos que llorar. Y si usted ríe, nosotros tenemos que reír. Las cargas suyas son mis cargas, sus dificultades son mis dificultades, sus problemas son mis problemas. Y tenemos que orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros. Aleluya, soportar la carga, llevarla juntos. Esa tiene que ser la iglesia. Aleluya. Problemas económicos. Como usted no tiene problemas económicos, no se da cuenta que el que está a la par anda con unos grandes problemas, el pobre. Aleluya, aleluya. Que algunas veces usted no lo entiende, pero que estaría deseando que le diga: ¿sabe qué, hermanito? Hoy lo voy a invitar a comer. Y él va a sentir una gran alegría si usted le dice: te voy a invitar a comer. ¿Sabe qué? Hermano, mire, fíjese que me sobró este gran poco. Ayer hice caldo de pata salvadoreña, mondongo, Luna, no te vayas. Y entonces, y le dice: aquí le traigo, hermano, aquí le traigo, hermana, para que usted, que tiene 7 niños, ¿me está entendiendo? Lo que usted bota, tira a la basura, alguien más lo está necesitando. Aleluya.
Yo he tenido casos de hermanos que me dicen: hermano, he pasado días que a pura leche con cereal. A pura leche con cereal. Nada más. Porque no tienen nada más, no tienen recursos. Y usted no sabe, estoy hablando de sensibilidad, que deberíamos tener sensibilidad. Pérdida de seres queridos. Y eso también nos afecta. Y no es sino hasta que usted platica con ellos que se da cuenta del problema que tienen. ¿Sabe qué más? Y esto todavía es más real: caídas en pecado. Usted ve al hermano todavía aquí presente con su Biblia en la mano, levanta las manos, pero cuando usted empieza a ahondar en la plática con él, con ella, se da cuenta que ha metido las patas y que eso lo está agobiando, que necesita sacarlo. No solamente basta con venir delante de Dios, sino decirle a alguien: he fallado delante de Dios. Estoy luchando con estos problemas, estoy luchando con estas dificultades, y eso hará que la persona, las cadenas se rompan, que sea libre en el nombre de Jesucristo. Y tantas cosas más. Dios nos llama a levantar a los caídos. Dios nos llama a levantar a los caídos. Pero no solamente a eso, Dios nos llama a sanar a los heridos. Dios nos llama a animar. Dios nos llama a corregir. Dios nos llama a ayudar en innumerables áreas. El Señor Jesús, en Lucas capítulo 4, cuando llegó a la sinagoga en Lucas 4, 19, y se le dio el libro del profeta Isaías, el Señor dice, desde el versículo 18 creo, o 17, aleluya, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Alaban a Dios, hermanos. Entonces, por eso digo, Dios nos ha llamado a levantar a los caídos, sanar a los heridos, animar, corregir, ayudar. Y esto solamente lo podemos hacer si tenemos sensibilidad espiritual. Solo de esa manera podemos hacerlo, si tenemos sensibilidad espiritual. ¿Y dónde se forja esta sensibilidad espiritual? Se forja en la comunión con el Señor. Si no hay comunión con Dios, no va a haber sensibilidad espiritual. Es en la comunión con Dios que se forja la sensibilidad espiritual. En un contexto de pruebas y disciplina divina, la Biblia dice: por lo cual levantad las manos caídas. En Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Creo que sería una buena tarea para nosotros hoy preguntarle a alguien, a quien tenemos ya días de no verle, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué ha pasado con él? Y si el Señor nos permitiera llevarlo a la presencia de Dios, conducirlo de nuevo a los brazos amorosos de su Salvador, qué lindo sería. Porque algunas veces solamente venimos y criticamos y decimos esto, decimos a lo otro, y en realidad esa gente lo que está necesitando es como los vehículos que se quedan en el camino por A o por B, con una llanta que se explotó, con un motor que se recalentó. Lo que necesita es que vaya una grúa, una reca y lo levante. Aleluya. Aleluya. Y no todos los vehículos pueden levantar otro vehículo.
solamente las recas, las towing truck. Hay algunos que los pueden alar, estirar, como dicen los mexicanos, pero hay vehículos diseñados y yo creo que deberían haber personas diseñadas para andar viendo a quién levantan, a quién ayudan, a quién lo sacan de su estado caído. Aleluya. Bueno, en el caso de la tsunamita, ella solo abrió su corazón al profeta de Dios. Se daba cuenta que era el único que le podía ayudar. Y por eso ahora nos podemos preguntar, ¿por qué la gente no se nos acerca por ayuda? ¿Sabe usted por qué la gente no se le acerca por ayuda? Porque no le ve a usted sensibilidad espiritual. Porque usted es un nopal, que todo el que se le acerca sale ¿qué? Espinado, pullado. Mire tal cosa, y a mí qué me importa, que mire tal cosa, a ver cómo sale. Es decir, la misma situación que hay en el interior de esa persona no le permite tener sensibilidad para ayudar a otros. Por eso no se le acerca. Porque una de las primeras características que debe tener alguien para ayudar a alguien es aprender a oír. Oiga, no meta, no hable hasta que la persona exteriorice y saque todo. Entonces usted hable. Y hable lo mínimo que pueda. Aleluya. Pero apenas va comenzando a hablar. No, es que mire, eso le está pasando por esto y por lo otro. No, deje que hable. Sensibilidad espiritual. Aleluya. Aleluya. Por eso le quiero preguntar a usted, ¿notan en usted que usted tiene sensibilidad espiritual? ¿Lo notan o no lo notan? ¿La gente viene a usted a pedirle ayuda? ¿A buscarlo? ¿A contarle sus problemas, sus dificultades? ¿O nadie se le acerca? Aleluya. Ahora bien, aparte de su sensibilidad espiritual que tenía Eliseo, esta historia nos demuestra que Eliseo también tenía discernimiento espiritual. Porque una cosa es sensibilidad espiritual y otra cosa es discernimiento espiritual. Cuando la tsunamita se aferró a los pies de Eliseo, él se dio cuenta de que ella tenía un profundo dolor en el alma. Jehová no se lo había revelado, todavía no lo sabía, pero sabía que había ¿qué? Amargura en su alma, dolor en su alma. Él se dio cuenta de eso. Jesse, y por eso Jesse no va a ocupar el lugar de Eliseo. Jesse desaparece de la historia bíblica. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios debe tener sensibilidad espiritual, discernimiento espiritual. ¿Saben? Al meditar en esta actitud, yo quiero recordar a otro líder espiritual, pero que a diferencia de Eliseo, carecía de discernimiento espiritual. ¿A quién me refiero? Al sumo sacerdote Elí. El que aparece en el libro de ¿qué? De Samuel. Primer libro de Samuel. Ahí aparece el sumo sacerdote Elí, que no solamente era sumo sacerdote, era juez. Tenía una posición religiosa y una posición política, pero que a diferencia demostró en una situación similar que no tenía discernimiento de espíritu. Cuando nos vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, mientras ella oraba, mientras Ana oraba, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por borracha pues. Y le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Escuchen bien. Y luego eso nos muestra que ella, Ana, oraba a Dios.
con una profunda angustia por el gran dolor y necesidad de la falta de un hijo. No solamente la falta de un hijo, sino el desprecio, el escarnio que sufría de la otra mujer de su marido. No me vayan a salir con el cuento que por qué en aquel tiempo el Cana tenía dos y usted solamente tiene una. Que si no puede con una, ¿cómo va a poder con dos? Tenía dos. Y Jacob tuvo 4. Y Abraham tuvo otras varias. Y Moisés tuvo varias. Pero eso, Antiguo Testamento. David tuvo varias. Salomón tuvo 1000. Aleluya. Y usted peleándose por el que tiene. Que nadie se lo mire, que nadie se lo toque. En lucha. Bueno, pero eso es un cuadro del Antiguo Testamento. El punto es que era un líder. Elí era un líder sin discernimiento espiritual. No tenía discernimiento espiritual. En cambio, Eliseo sí tenía discernimiento espiritual. ¿Cuál era la razón que hace la diferencia? ¿Qué es lo que provoca que un líder tenga discernimiento espiritual y otro no lo tenga? Esa era la pregunta que me formulé. ¿Qué es lo que hace? ¿A dónde encontramos a Eliseo en este momento? Estaba en el Monte Carmelo, en comunión con Dios, en la presencia de Dios. En cambio de Elí, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29, ahí se nos habla: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. Elí se había vuelto cómodo y glotón. Es de esos que no necesitan púlpito para predicar, porque comen hasta por la nariz. Y esto es lo que había hecho el sumo sacerdote Elí. Número 2, había permitido que sus hijos se prostituyeran en el templo y no les llamaba la atención. Por eso la palabra del Señor habla que no venía ya palabra a él. Dios ya no le hablaba al sumo sacerdote Elí. Por eso en el capítulo 3, versículo 1, encontramos que el jovencito, aquel niño que va a nacer de Ana y que lo han llevado al templo, Jehová vino y le habló a él. Y llegó donde Elí le dijo: sí, Elí, ¿me llamabas? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 2. Aleluya. Aleluya. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde dormía Samuel? En el templo de Jehová. Así como Sunday, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Mira el versículo 5. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y otra vez vino la voz de Jehová en el versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Número 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hasta entonces el viejo gordo entendió que era Jehová el que estaba llamando. Como él tenía tiempo que Jehová no le hablaba, no entendía que Jehová estaba hablándole a Samuel. ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía en esta noche? Aleluya. Entonces, ¿cómo iba a tener discernimiento espiritual
si no estaba en el templo? No estaba en el templo. Es decir, Samuel, el niño, estaba en el templo, dormía cerca del arca. Aleluya, aleluya, aleluya. Y que Dios nunca permita que su palabra escasee en este púlpito. Este es uno de los pocos púlpitos que, gracias a Dios, abunda la palabra de Jehová. Alaben a Dios por eso. ¿Sabe, hermanos? Y esto se lo digo con temor y temblor. Pero uno puede dormirse, aleluya, o gozarse, pues, en laureles marchitos. De una posición o de algo que uno ha gozado en el pasado. Así que usted nunca me venga diciéndome: hace años yo hablaba en lenguas, hace años yo oraba por los enfermos y sanaban, hace años yo venía, evangelizaba y las almas se convertían, hace años yo, aleluya, ayunaba, hace años vigilaba, hace años, etcétera. A mí no me importa lo de hace años, me importa lo que hoy está sucediendo en su vida. ¿Por qué no habla en lenguas hoy? ¿Por qué no ayuna hoy? ¿Por qué no busca a Dios hoy? ¿Por qué me dice: hace años yo leía la Biblia 10 capítulos todos los días? ¿Por qué no lo sigue leyendo hoy? ¿O quiere que le diga, Aragán, perezoso, que ha perdido la visión espiritual? Aleluya, aleluya. Entonces, lo peligroso que se puede volver, y lo hablo inclusive por mí, es que de repente uno nada más puede estarse gozando en laureles marchitos. De lo que Dios hizo hace años, de lo que Dios hizo hace no sé cuántas décadas. El punto es: ¿qué es lo que Dios está haciendo por medio de tu vida hoy? Aleluya, aleluya, alaben a Dios si quieren. No me vengas con cosas del pasado, que Jehová te usó, que Jehová aquí. No, ¿qué está haciendo hoy en tu vida? Aleluya. ¿Sabe que el problema de el sumo sacerdote Elí, o sea, cuando lo eligieron porque era espiritual, tenía discernimiento y tenía sensibilidad, pero a medida el tiempo pasó, se le fue perdiendo la sensibilidad y el discernimiento espiritual? En otras palabras, la comunión se había interrumpido, y cuando la comunión se interrumpe, ya no hay ni discernimiento ni sensibilidad espiritual. En contraposición a Elí, también tenemos la vida de Abraham, del padre Abraham. Mire, llegó al punto que Dios, al querer destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, y a mí me encanta esto, se acerca Dios y le dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿No creen que es maravilloso esto? Dios tiene una carga, Dios tiene una preocupación por dos ciudades que se han vuelto, que de ahí viene el término sodomita, que habían caído en la práctica de la homosexualidad al 100%. Y siempre cuando ese pecado entra en vigencia, en vigor, sin restricciones, es porque el juicio viene. Y quiero hoy decir: el juicio viene. Ahora que se le ha dado libertad a ese pecado, el juicio viene. Aleluya. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y eso hace que Abraham empieza a interceder por esas ciudades una y otra vez. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que Dios encontró un hombre con el cual podía compartir sus cargas. El Dios del cielo compartiendo sus cargas con un hombre. El Dios del cielo compartiendo sus cargas con un hombre, sus preocupaciones con un hombre llamado Abraham. Y Dios lo está haciendo, está compartiendo sus cargas, sus preocupaciones con Abraham. Lo que estoy diciendo pues es que Dios busca personas con las cuales compartir sus cargas.
Por eso encontramos a un, ¿qué? A un Guillermo Carey. Lea la biografía de Guillermo Carey, que se moría por evangelizar la India. Se moría por evangelizar la India. Dios le transmitió la carga que él tenía de ver un extenso país que no tenía el conocimiento del evangelio. Y Guillermo Carey dejó Inglaterra y dejó todos sus bienes y todo para ir a predicar el evangelio a la India. ¿Y qué daríamos de David Livingstone? El misionero para el África. El hombre que fue a ganar los indios del África que no conocían el evangelio y que dejó la comodidad de Inglaterra para ir a evangelizar. Dios le puso la carga por los morenitos del África. Maravilloso. Hasta el punto que él mismo dijo: el día que muera mi cuerpo, si quieren, llévenlo para Inglaterra, pero mi corazón quiero que lo entierren aquí, en África. Dios mío, y ahora cuando veo miles, millones de cristianos en África, tremendos edificios, gente que alaba a Dios, gente que glorifica a Dios, todo comienza con un hombre llamado ¿cómo? David Livingstone. Aleluya. Y no quisiera pasar por alto México, Guatemala, El Salvador, los países latinos, que si no fuera por ese hombre llamado Federico Medius, que salió de aquí de los Estados Unidos y dejó todo para evangelizar México, evangelizar Guatemala, evangelizar El Salvador. Aleluya. Hombres llamados con los cuales Dios comparte su carga. Por eso en un momento Dios se lamenta y dice por el profeta Ezequías: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Me están oyendo? Tenemos una juventud que se nos está perdiendo en drogas. El fentanilo, el deseo de los narcotraficantes de hacerse ricos de la noche a la mañana, cocaína, marihuana, cigarro, lo que sea, de todo lo que sea droga. Tiene que haber un pueblo que ore para que Dios libere a esa gente. Tiene que haber alguien que se levante y que sufra y que llore y que derrame su alma. Señor, no permitas que nuestra juventud se siga destruyendo. No permita, Señor, que por la ambición de algunos se destruya toda esta hermosa juventud. Aleluya. Ahora, ¿encontró Dios a ese hombre? Dice que no lo encontró. Cuando estudié filosofía y estudié la vida de Diógenes Laercio, el cínico, el creador de la filosofía cínica, el que vivía como un pobre, pero los príncipes llegaban a pedirle consejo. Y por eso Diógenes Laercio un día salió con una lámpara de aceite en pleno mediodía y se fue a la plaza. El sol estaba en lo más fuerte y Diógenes andaba con su lámpara. Lámpara eran de aquellas, unas velas que se alumbraban con aceite. Andaba Diógenes con su lámpara y todos estaban extrañados y decían que estaba loco. Y le preguntaron: Diógenes, ¿qué buscas? Dijo: un hombre. Y estaba en la plaza llena de hombres. Y dijo: ¿qué buscas? Un hombre. Y aquí no estamos. Y le dijo: ¿son ustedes hombres? Por supuesto, esa anécdota, historia de Diógenes ha producido cantidad de libros. ¿Qué quiso decir Diógenes Laercio cuando dijo: busco un hombre?
Y de allí, por ejemplo, empieza la filosofía. ¿Qué es un hombre? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué características debe tener un hombre? ¿Cuál debería ser el comportamiento de un hombre? Es decir, se presta para un compendio de antropología. ¿Qué es un hombre? Y Dios busca hombres. ¿Y qué dice? Y no. Ponga las imágenes, por favor. Vuelva a las imágenes y póngale volumen. Y no lo hallé. Y no lo hallé. Allá en el Antiguo Testamento encontró a un Abraham. En el Antiguo Testamento encontró a un Moisés. En el Antiguo Testamento encontró a un Elías. En el Antiguo Testamento encontró a un David. En el Nuevo Testamento encontró a un Pablo, a un Pedro, a un Juan. Y en toda la historia de la iglesia encontró a un Lutero, a un Calvino, a un Jerónimo Savonarola, etcétera, etcétera. Pero hoy encuentra a Dios hombres todavía que claman, que intercedan, que pidan, que giman delante de Dios por las almas. Yo sé que algunos probablemente de ustedes, esto no es política, pero algunos de ustedes tienen tendencias demócratas, del Partido Demócrata. La gran mayoría de cristianos somos republicanos en el sentido de que por los valores conservadores de la Biblia, la gran mayoría. Y por eso el día que fui a votar me emocioné al ver unos viejitos que apenas podían caminar bajándose de sus carros allí. Y le pregunté a uno, le digo, ¿a tu edad vienes a votar? Dice, sí, porque el destino de este país hoy está en juego y mi voto vale. Votando los viejitos ancianitos para defender los valores de este santo y sagrado libro que es la santa palabra de Dios. Y me dijo, ¿y tú por quién vas a votar? Yo andaba una camiseta que decía Iglesia Cristiana y le dije, soy cristiano. Y eso te debe decir por quién voy a votar. Me dijo, good, good, good. Te bendigo. Aleluya. Hoy más que nunca estamos en una situación pero tan crítica, Dios mío. Y por supuesto lo que suceda es lo que Dios va a querer que suceda. Porque quieran los hombres o no quieran, Dios está sentado en su trono y Dios tiene una agenda que se tiene que cumplir. Simplemente yo no voy a colaborar para la agenda del mal. Otro personaje, y aquí termino ya, para que vayan a comer tacos de lengua y tacos al pastor. Otro personaje con un sentir espiritual fue Moisés. Dios mío, que intercedió en forma sacerdotal por el pueblo. Recuérdense que Moisés ha subido a recibir las tablas de la ley. Moisés se tarda, y en lo que se tarda, cuando va bajando hay una gran fiesta. Han invitado a la Sonora Dinamita y a Los Ángeles Azules, y tienen un pachangón de a primera, y con todo el oro que se quitaron han hecho un tremendo becerro de oro. Y Aarón había colaborado porque decía, este Jehová que lo sacó de Egipto. Y dijo Dios, hoy sí, Moisés, hoy sí me los acabo a estos. Hoy sí me los acabo, Moisés, me los acabo porque me los acabo. Mira, 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 mira cómo están. Carmen, se me perdió la cadenita. Así como aquellos cristianos que todavía se van a los bailes. Y uno de ellos me dijo, se parecía a mí, me dijo, pero no era yo, me dijo, es que hay 7 caras en el mundo, me dijo. Y aunque te pusiste
máscara, le dije. De todas maneras, tu cuerpo te dilata, te delata, porque tienes el cuerpo dilatado, le dije. Entonces, así está. Y Dios le dice a Moisés que va a quitar ese pueblo de en medio. Y mire Moisés lo que le dice. Este versículo no lo tenemos acá, pero Moisés le dice: Señor, quita mi nombre del libro de la vida. Borra mi nombre del libro de la vida, con tal de salvar al pueblo de Israel. Ahora, esto de quitar el nombre del libro de la vida es imposible, porque cuando Dios escribe tu nombre, no lo borra nunca. ¿Quieren alabar a Dios? Dios no. O sea, lo que está pidiendo es un imposible. Pero lo que llama la atención es, dice: Señor, mejor quita mi nombre del libro de la vida. Destrúyeme a mí y no destruyas a este pueblo. Sensibilidad espiritual, preocupación, amor por su pueblo. Y el último caso se llama Pablo. Romanos 9 del 1 al 4. Aquí terminamos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Sabe usted lo que significa anatema? Maldito. Porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, etcétera. A pesar de que para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. A pesar de que crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El apóstol está dispuesto. ¿Oyó bien lo que dije? Que por amor a su pueblo, por la salvación del pueblo, dice, desearía estar separado de Cristo. Si eso va a contribuir para que el pueblo se acerque a Cristo, yo desearía pagar yo para que el pueblo esté con Cristo Jesús. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando tenemos un ser que tanto amamos en la cárcel. ¿No es cierto que algunas veces uno quisiera hacer un switch? Decir, mire, permítame pasar un par de meses yo por él, sáquenlo y déjenme 2 meses a mí allí, o déjenme 3 meses, o déjenme 6 meses y sáquenlo a él. ¿Un padre haría eso por un hijo? ¿Una madre lo haría por una hija? Claro que sí. Si el sistema lo permitiera, uno con todo corazón iría a tomar el lugar del que ama, de sufrir el oprobio y de llevar la ignominia de haber estado en una cárcel por amor a los suyos. Eso se llama tener sensibilidad espiritual. Póngase de pie, por favor. ¿Cuál es el punto? De acuerdo al primer libro de Reyes 19:19, Eliseo, desde muy pequeño, puso a Dios en primer lugar en su vida. Yo ayer platicaba con una persona y le mencionaba como desde los 11 años el Señor me permitió empezar a leer la Biblia. Mi familia no era protestante, no era evangélica, simplemente eran muy católicos. Yo tuve el acceso a una Biblia y Dios empezó a tratar conmigo desde mis 11 años. Por eso no me descarrié tras la música, tras el baile, porque había puesto a Dios en primer lugar en mi vida. Y Eliseo había puesto a Dios
desde su juventud. Por eso ahora lo vemos con sensibilidad y discernimiento espiritual. A lo que quiero llegar, y aquí termino, es: usted también ponga a Dios en primer lugar en su vida. Ponga a Dios en segundo lugar en su vida. Y ponga a Dios en tercer lugar en su vida. Es decir, los primeros 3 lugares no los ocupan sus hijos, ni sus nietos, ni su mujer, ni su esposa. Los ocupa Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me molesto cuando alguien le dice a su mujer: te adoro. No, yo adoro a Dios. Es que tú sabes que te adoro, le dijo a alguien aquel día en la oficina. ¿Cómo? Le dije. Vuelves a decir eso y te saco a la oficina, le dije. Porque aquí solo adoramos a Dios. No, es que así le digo para que vea que la amo. No, entonces dile que la amas, le dije, que te mueres por ella. Pero que lo adores, no. A Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y como dijo Bolaines, de rodillas, solo delante de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por hablar a mi vida. Abba, Padre. Gracias por recordarnos quién tienes que ser tú en nuestras vidas, Señor. Estar cerca de ti, en tu presencia, gozar de tu comunión, para poder colaborar un poco a este mundo, Señor, que se tambalea tanto. Ayúdanos, oh Padre Celestial, en el bendito nombre de Jesús. Yo no puedo terminar de predicar sin hacer un llamado a las almas que necesitan a Cristo. Y por ello, si alguien necesita a Jesús en esta noche, quiero invitarle a que le entregue su vida a Jesucristo. ¿Hay alguien que le quiere entregar su vida al Señor? Alguna persona levanta su mano y me dice: Pastor Pineda, le quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero comenzar ya una nueva vida con Jesús. Mire, he tenido una vida arruinada, yo lo sé. Una vida miserable, lo sé. Y el único que te puede ayudar a cambiar esa vida miserable se llama Jesús. ¿Hay alguien que le rinda su vida al Señor? Bueno, yo estoy cansado.